El millonario y el mendigo negro, una historia de vida y esperanza. La lluvia caía con furia aquella noche, golpeando las calles desiertas de la ciudad, mientras las luces de neón parpadeaban como fantasmas en el reflejo de los charcos. Ricardo, un hombre que parecía tenerlo todo, autos de lujo, mansiones, fiestas interminables, estaba sentado en una acera fría, empapado hasta los huesos. Su mirada perdida quemaba el asfalto, como si buscara respuestas en cada gota que le humedecía la cara. A su alrededor, el mundo seguía girando ajeno, iluminado por el destello fugaz de un taxi que pasó acelerado y el eco lejano de una sirena. Era difícil imaginar que aquel hombre, vestido con un abrigo caro y zapatos impecables, estaba desarmado por dentro, aplastado por un dolor que ninguna fortuna pudo aliviar. El ruido de la ciudad se transformaba en un murmullo insoportable. Un coro de risas falsas de sus viejas fiestas que ahora solo le provocaban náuseas. El vacío en su pecho se le hacía bojo. «No estás solo», Ricardo parpadeó, incrédulo. ¿Quién se atrevía a ofrecer algo así a un millonario caído? Pero ese gesto, tan simple y humilde, fue como un puente hacia un pasado enterrado bajo capas de culpa y arrepentimiento. Kaik no solo era un chico cualquiera, era el hijo de Aline, aquella mujer que Ricardo amó con todo y que la muerte le robó sin piedad. Su nombre resonó en su mente con un golpe sordo, como si el viento le trajera un susurro olvidado. Pero la historia no terminaba ahí. Apareció Julio, el hermano de Aline. Un hombre rudo y frío, con la mirada cargada de resentimiento y viejas heridas. Nadie confiaba en él, y mucho menos Ricardo. Su intención estaba clara: recuperar a Kaik, arrastrarlo de vuelta a un mundo oscuro y roto, reviviendo viejas rencillas que ninguno de los tres había podido dejar atrás. El ambiente se cargó de tensión, como si la ciudad entera contuviera el aliento al esperar qué pasaría con aquel chico y el hombre que se negaba a rendirse. Cada encuentro entre Ricardo y Kaik era una batalla silenciosa, una mezcla de desconfianza, miedo y un dolor compartido que solo ellos entendían. En medio de tanta sombra, Kaik encontró una carta escondida entre sus pertenencias, un mensaje de Aline que encendió una chispa de esperanza. Sus manos temblaban al leer, como si el pasado le diera una nueva oportunidad de futuro. ¿Qué pasará ahora? ¿Podrán formar la familia que jamás soñaron o la sombra de Julio los separará para siempre? Mientras la lluvia seguía cayendo, la ciudad guardaba un secreto que solo estos dos podrían cambiar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo, pa. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Cada encuentro entre Ricardo y Kaik se volvía más intenso. Las palabras flotaban en el aire como mariposas, ligeras y llenas de significado. Pero esa noche, cuando Kaik terminó de leer la carta, un nuevo brillo apareció en su mirada, una mezcla de esperanza y miedo. Ricardo sabía que ese pedazo de papel podía cambiarlo todo. Sin embargo, el viejo dolor de la culpa no le daba tregua. Su corazón latía con fuerza, incapaz de imaginar el futuro. De pronto, un grito desgarrador cortó la noche. Fue Kaik,
que se encogió mirando hacia el oscuro callejón detrás de ellos. Acelerar el pulso de Ricardo fue instantáneo. Su instinto lo llevó a girar su cabeza. La luz del farol apenas iluminaba una figura oscura. Una sombra avanzaba rápidamente, pero no venía sola. Era Julio, con el rostro demacrado por la rabia. «¡Largo de aquí, Caïc!», rugió, sus ojos centelleando con una furia que helaba la sangre. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, Julio se abalanzó hacia el chico, con una mano alzada. En ese instante, el tiempo se detuvo. Todo lo que Ricardo había estado tratando de proteger estaba a punto de desmoronarse. Con un impulso que no comprendió del todo, se interpuso entre ellos, empujando a Caïc detrás de él. «¡No!», gritó Ricardo, el corazón bombeando con una mezcla de adrenalina y desesperación. Las palabras resonaron, pero lo que siguió fue aún peor. Un fuerte estallido, un disparo. El eco se deslizó por la calle vacía, como un susurro mortal. Ricardo sintió una punzada aguda en su pecho. Miró hacia abajo y vio la sangre empapando su abrigo. El frío acero de la realidad lo golpeó con una fuerza brutal. No solo estaba herido, estaba maldecido por el pasado. Las lágrimas escurrían por las mejillas de Caïc, que observaba aterrorizado. «Te lo dije, nunca debiste salir a buscarlo», Julio gritó, su voz pesando en el aire como la carga de un pasado que ninguno quería enfrentar. En aquel instante, todo lo que Ricardo había creído conocer tembló. La carta de Aline, el niño que sostenía el futuro, la posibilidad de redención. Todo era una ilusión que se desmoronaba en la luz del farol. Huracanes de pensamientos le asaltaban. ¿Por qué no lo vi antes? Era como si el tiempo hubiera dado marcha atrás de golpe, revelando secretos ocultos, impulsos que nunca imaginó. «¡Cállate!», gritó Ricardo, intentando estabilizarse, aferrándose al borde de la acera. Pero las palabras no fueron suficientes. Era su vida la que se desnudaba ante él, cada recuerdo de Aline y de lo que él había dejado ir. El rostro de Julio se transformó en un puño de ira, pero en un instante la rabia se volvió desasosiego al ver a su hermano caído. «No», susurró, la voz entrecortada, mientras se agachaba junto a Ricardo, quien seguía luchando por respirar, su visión nublándose lentamente. Pero en la penumbra, un tercer personaje emergió, alguien que hasta ahora había permanecido invisible, y ese ser, en un murmullo tembloroso, reveló un secreto devastador. «Julio, su madre, no fue un accidente», dijo una mujer que apareció de la nada, su rostro rodeado por la oscuridad de la noche. El aire se volvió espeso y helado. Las palabras resonaron como un trueno. La ciudad cayó y todos los ojos se volcaron hacia ella, esperando respuestas. Las piezas del rompecabezas se movieron, capaces de cambiarlo todo. La historia que había creído Ricardo se tambaleaba, y justo antes de caer en la oscuridad, se preguntó, ¿qué más estaba a punto de descubrir? Ricardo permanecía tumbado en el suelo, el frío del asfalto ahora empapado de su propia sangre. La mujer ante Julio había soltado una bomba que resonaba en su mente, reviviendo viejos fantasmas. «¿Qué quieres decir?». La voz de Ricardo era un hilo, apenas audible. «Aline no murió en un accidente, Julio», repitió la mujer, su rostro iluminado por la escasa luz del farol, revelando rasgos que Ricardo apenas reconocía. Era Miranda, la mejor amiga de Aline, y ahora el tiempo parecía correr en sentido contrario.
La confusión era palpable. Kaik, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, miraba alternando entre su tío y el hombre que trataba de protegerlo. Ricardo sintió como si su pecho se aplastara un poco más. La respiración se le hacía difícil. «Tú no sabes de lo que hablas», gritó Julio, pero su voz tembló. La rabia se mezcló con la duda, un reflejo de su propio tormento. «Sé más de lo que crees». Miranda dio un paso tentativo, su mirada fija en Kaik. Aline, ella estaba asustada. Cuando la veía, se lo contaba todo. Y no fue un accidente, Julio. Fue. Los ojos de Miranda se llenaron de lágrimas. Fue algo oscuro. Ricardo luchaba por entender. La historia de Aline siempre había sido clara, un trágico choque, una mañana fría. Pero eso cambiaba todo. La tumultuosa temporada de fiestas, el éxito fugaz de su vida, las risas vacías. Era simplemente el eco de una realidad mucho más dura. Julio, ahora temblando, apretó los dientes. Ricardo pudo ver cómo la culpa y la pena comenzaban a hacer mella en él. «¡Cállate!», gritó, esta vez casi suplicante. El odio comenzaba a desvanecerse, revelando un dolor más profundo. Pero Miranda no se detuvo. Alguien la siguió, alguien que quería hacerle daño. Las cartas que le encontraron después no eran solo palabras, eran advertencias. «Tenía miedo. Tómalo en serio, Julio. Lo que pasó con Aline nunca debió pasar». Un silencio opresivo cayó sobre ellos. «Insinuando algo más grande». La lluvia cayó más fuerte, un ritmo mecánico que reflejaba la angustia en el aire. Ricardo sintió que el tiempo se desvanecía. ¿Por qué nunca se preguntó por qué? ¿Por qué nunca se detuvo a mirar detrás de la sonrisa de Aline? «¿Quién?», exigió Kaik con su voz firme, a pesar del miedo en su mirada. «¿Quién le hizo eso a mi mamá?». La respuesta de Miranda fue un susurro, casi inaudible, pero Ricardo la escuchó. «Alguien de su pasado, alguien de aquí, la persona que temía». El miedo se convirtió en una sombra sobre ellos, un eco que retumbaba en las calles vacías. ¿Quién podría ser? Ricardo recordó miradas furtivas, viejas discusiones, pero aquel momento fue interrumpido por el sonido de sirenas acercándose. «¡Nos tenemos que ir!», Julio gritó, su rostro descompuesto por la presión. Lo inesperado en sus ojos reflejaba la culpa, pero no era más que una fachada rota. «¡No!», gritó Ricardo, pero el miedo y la urgencia eran demasiado. Lo comprendió, el tiempo se agotaba. Antes de que pudiera reaccionar, Julio tomó a Kaik del brazo y comenzó a arrastrarlo hacia atrás. Ricardo sintió un grito interno. «¡No! ¡No a Kaik!». Una especie de desesperación lo inundó en ese instante. Se levantó con dificultad y se lanzó hacia él. Pero en lo más profundo de su corazón, supo que no solo era la vida de Kaik la que corría peligro, era la suya también. Y en un giro brusco, todo cambió nuevamente. Kaik, a pesar del terror, se liberó del agarre de su tío y corrió hacia Miranda. «¿Y tú?», le preguntó Kaik, sus ojos desafiantes. «¿Qué sabes realmente de la muerte de mi madre?». Las palabras eran un grito en medio del caos. El rostro de Miranda palideció y un golpe de terror recorrió su ser. Ricardo sintió que la niebla de su propia vida comenzaba a disiparse, revelando un camino oscuro por delante. Pero antes de que pudiera comprenderlo todo, el giro de su destino lo llevó al borde de la locura. Miranda, en un susurro tembloroso, reveló la verdad. «Kaik, yo soy tu madre». El aire se congeló. Los ojos de todos se abrieron de par en par.
La realidad giró y se oscureció, y la pregunta retumbó en la mente de Ricardo. ¿Qué más se nos oculta en la sombra del pasado? Ricardo permanecía tumbado en el suelo, el frío del asfalto ahora empapado de su propia sangre. La mujer ante Julio había soltado una bomba que resonaba en su mente, reviviendo viejos fantasmas. ¿Qué quieres decir? La voz de Ricardo era un hilo apenas audible, mezclándose con el sonido de la lluvia que se intensificaba a su alrededor. Aline no murió en un accidente, Julio, repitió la mujer, su rostro iluminado por la escasa luz del farol. Era Miranda, la mejor amiga de Aline, y en su mirada había un temor profundo. La confusión era palpable. Caïc, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, miraba alternando entre su tío y el hombre que trataba de protegerlo. Ricardo sintió como si su pecho se aplastara un poco más. El nudo en su garganta le dificultaba respirar. ¿Quién?, exigió Caïc, con su voz firme, a pesar del miedo en su mirada. ¿Quién le hizo eso a mi mamá? Las palabras de Miranda se quedaron suspendidas en el aire, y de repente un ruido resonó a su alrededor. Una puerta se abrió de golpe en el fondo de la calle, y de ella salió un grupo de sombras. Eran hombres con chaquetas oscuras, sus rasgos apenas visibles en la penumbra. El golpe de una voz resonó, grave y autoritaria. ¡Julio! El rostro de Julio se tornó blanco. Ricardo sintió que el tiempo se detenía mientras reconocía la voz. Era Lautaro, un viejo conocido, un hombre envuelto en los negocios sucios de la ciudad. Alguien que había tenido un trato oscuro con Aline en el pasado. Lo sabía, susurró Julio, comprendiendo al instante que no todo había sido accidental. La aparición de Lautaro era un peligro manifiesto que ocultara más secretos de los que habían imaginado. Tómalo con calma, chico. Aquí nadie se muere por sorpresa, dijo Lautaro, con una sonrisa fría que no reflejaba ningún sentimiento. Se giró hacia Miranda y sus ojos brillaron con malicia. Yo tenía un pacto con Aline, y tú, querida, te entrometiste en mis asuntos. La confusión se transformó en terror en el rostro de Miranda. Ricardo luchaba por mantenerse consciente, mientras más piezas del rompecabezas se colocaban en su lugar. ¿Qué pactos? ¿Qué secretos ataban a Aline con este hombre? De repente un grito desgarrador cortó la noche. Era Caïc, que hizo un movimiento brusco intentando protegerse. En un instante, la presión del momento se convirtió en caos. Lautaro ordenó a sus hombres que avanzaran. El sonido de pasos resonó como un eco mortal en el silencio. Una alerta que hacía temblar el aire frío. ¡No!, gritó Ricardo, esforzándose por levantarse, pero la sangre seguía fluyendo, su fuerza se desvanecía. Miranda, viendo la situación volverse irremediable, se lanzó hacia Lautaro. ¡No te atrevas!, gritó, su voz llena de rabia y desesperación, como si la verdad que estaba a punto de revelar pudiera cambiar el rumbo de todo. Las sombras se detuvieron. Lautaro la miró con desdén. ¿Qué vas a hacer? ¿Decir la verdad? Eso ya no importa. El pasado está atado a quien no puede hablar. Y en un susurro tembloroso, Miranda reveló la verdad devastadora. Los años que pasé lejos de Aline no fueron para escapar, fueron para proteger una vida. Y un secreto que nunca debió ser revelado. Julio, atrapado en el dilema de su propia historia, retrocedió. Su mirada se tornó confusa.
reflejando la tormenta interna de emociones. ¿Qué secreto? ¿De qué hablas? Su voz apenas era un murmullo, una mezcla de miedo y culpa. Toda la tensión en la escena alcanzó su clímax, y la verdadera naturaleza del desafío se reveló cuando Miranda gritó: «¡Porque Kike es tu hijo!». El aire se congeló. Todos quedaron paralizados, el impacto reverberando en las calles vacías. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. Las respuestas que había buscado, las verdades ocultas detrás de cada sonrisa, comenzaron a entrelazarse en un caos sobrenatural. Sin embargo, en ese instante de revelación, las sirenas resonaron más cerca. La confusión se transformó en pánico. Lautaro no pudo ocultar su desprecio. «Vamos, nos tenemos que ir», gritó. Mientras sus hombres rodeaban a Miranda y Kike, Ricardo había tocado fondo, pero en medio de todo ese dolor, una chispa de esperanza iluminó su desesperada visión. Con todo lo que había pasado, la historia que pensaba que conocía ahora era tan frágil y manipulada como él mismo. ¿Quién más estaba implicado en esta red de mentiras? ¿Cuántos otros secretos se ocultaban? Antes de que pudieran moverse, un grito rompió la noche nuevamente. Esta vez, un grito familiar, desgarrador. Ricardo sintió que sus entrañas se retorcían, y mientras el caos se desataba a su alrededor, se preguntó: ¿sería posible redimirse del destino que parecía inevitable? Ricardo permanecía tumbado en el suelo, el frío del asfalto ahora empapado de su propia sangre. La mujer ante Julio había soltado una bomba que resonaba en su mente, reviviendo viejos fantasmas. «¿Qué quieres decir?». La voz de Ricardo era un hilo, apenas audible, mezclándose con el sonido de la lluvia que se intensificaba a su alrededor. «Aline no murió en un accidente, Julio», repitió la mujer, su rostro iluminado por la escasa luz del farol, revelando rasgos que Ricardo apenas reconocía. Era Miranda. La confusión era palpable. Kike, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, miraba alternando entre su tío y el hombre que trataba de protegerlo. Ricardo sintió como si su pecho se aplastara un poco más. El nudo en su garganta le dificultaba respirar. «¿Quién?», exigió Kike, con su voz firme, a pesar del miedo en su mirada. «¿Quién le hizo eso a mi mamá?». Las palabras de Miranda se quedaron suspendidas en el aire, y de repente un ruido resonó a su alrededor. Una puerta se abrió de golpe en el fondo de la calle, y de ella salió un grupo de sombras. Eran hombres con chaquetas oscuras, sus rasgos apenas visibles en la penumbra. El golpe de una voz resonó, grave y autoritaria. «Julio». El rostro de Julio se tornó blanco. Ricardo sintió que el tiempo se detenía mientras reconocía la voz. Era Lautaro, un viejo conocido, un hombre envuelto en los negocios sucios de la ciudad, alguien que había tenido un trato oscuro con Aline en el pasado. «Lo sabía, susurró Julio, comprendiendo al instante que no todo había sido accidental. La aparición de Lautaro era un peligro manifiesto que ocultaba más secretos de los que habían imaginado. «Tómalo con calma, chico. Aquí nadie se muere por sorpresa», dijo Lautaro, con una sonrisa fría que no reflejaba ningún sentimiento. Se giró hacia Miranda y sus ojos brillaron con malicia. «Yo tenía un pacto con Aline, y tú, querida, te entrometiste en mis asuntos». La confusión se transformó en terror en el rostro de Miranda. Ricardo luchaba por mantenerse consciente, mientras más piezas del rompecabezas se colocaban en su lugar. ¿Qué pactos?
¿Qué secretos ataban a Aline con este hombre? De repente, un grito desgarrador cortó la noche. Era Caïque, que hizo un movimiento brusco intentando protegerse. En un instante, la presión del momento se convirtió en caos. Lautaro ordenó a sus hombres que avanzaran. El sonido de pasos resonó como un eco mortal en el silencio, una alerta que hacía temblar el aire frío. ¡No!, gritó Ricardo, esforzándose por levantarse. Pero la sangre seguía fluyendo, su fuerza se desvanecía. Miranda, viendo la situación volverse irremediable, se lanzó hacia Lautaro. ¡Uy! ¡No te atrevas!, gritó, su voz llena de rabia y desesperación, como si la verdad que estaba a punto de revelar pudiera cambiar el rumbo de todo. Las sombras se detuvieron. Lautaro la miró con desdén. ¿Qué vas a hacer? ¿Decir la verdad? Eso ya no importa. El pasado está atado a quien no puede hablar. Y en un susurro tembloroso, Miranda reveló la verdad devastadora. Los años que pasé lejos de Aline no fueron para escapar. Fueron para proteger una vida y un secreto que nunca debió ser revelado. Julio, atrapado en el dilema de su propia historia, retrocedió. Su mirada se tornó confusa, reflejando la tormenta interna de emociones. ¿Qué secreto? ¿De qué hablas? Su voz apenas era un murmullo, una mezcla de miedo y culpa. Toda la tensión en la escena alcanzó su clímax y la verdadera naturaleza del desafío se reveló cuando Miranda gritó: «¡Porque Caïque es tu hijo!». El aire se congeló. Todos quedaron paralizados, el impacto reverberando en las calles vacías. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. Las respuestas que había buscado, las verdades ocultas detrás de cada sonrisa, comenzaron a entrelazarse en un caos sobrenatural. Sin embargo, en ese instante de revelación, las sirenas resonaron más cerca. La confusión se transformó en pánico. Lautaro no pudo ocultar su desprecio. «¡Vamos, nos tenemos que ir!», gritó, mientras sus hombres rodeaban a Miranda y Caïque. Ricardo había tocado fondo, pero en medio de todo ese dolor, una chispa de esperanza iluminó su desesperada visión. Con todo lo que había pasado, la historia que pensaba que conocía ahora era tan frágil y manipulada como él mismo. Mientras Ricardo intentaba levantarse, un disparo rompió el aire. Un eco mortal que reverberó. Kai cayó al suelo, el rostro pálido, y Ricardo sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. La lluvia se convirtió en un torrente. Balas de dolor que caían desde el cielo mientras el caos estallaba a su alrededor. El rostro de Lautaro se cubrió de terror al ver caer a su presa. Los hombres de Lautaro retrocedieron, sus miradas tambaleándose entre la confusión y el miedo. Pero la conmoción no había terminado. Un segundo disparo resonó y esta vez fue Miranda quien se desplomó. Un rayo de sangre iluminando la noche. «¡No!», grité Ricardo, poniendo fin a su agonía. Todo se detuvo. El silencio se apoderó del mundo. Los ojos de Julio se abrieron de par en par, finalmente entendiendo no solo lo que había perdido, sino también la magnitud del horror que se cernía sobre ellos. Con un último esfuerzo, Ricardo se arrastró hacia Miranda, sus manos temblorosas buscando su pulso. Pero no había nada. La verdad se revelaba tan cruel que ni la lluvia podía limpiarla. El secreto que deberían haber mantenido los había devorado. Su corazón palpitaba ferozmente, repitiendo la misma pregunta. ¿Qué más había cambiado en su mundo? Y mientras el silencio se profundizaba, una imagen aterradora se formó en su mente. ¿Y si la verdad era aún más oscura? En el fondo de su ser, Ricardo sintió que el caos solo estaba comenzando. Algo más estaba por estallar en esa noche que ya de por sí era un torbellino de emociones.
¿Cuál sería el siguiente golpe? Ricardo permanecía tumbado en el suelo, el frío del asfalto ahora empapado de su propia sangre. La mujer, ante Julio, había soltado una bomba que resonaba en su mente, reviviendo viejos fantasmas. ¿Qué quieres decir? La voz de Ricardo era un hilo, apenas audible, mezclándose con el sonido de la lluvia que se intensificaba a su alrededor. Aline no murió en un accidente, Julio, repitió la mujer, su rostro iluminado por la escasa luz del farol, revelando rasgos que Ricardo apenas reconocía. Era Miranda, la mejor amiga de Aline, y en su mirada había un temor profundo. La confusión era palpable. Caïc, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, miraba alternando entre su tío y el hombre que trataba de protegerlo. Ricardo sintió como si su pecho se aplastara un poco más. El nudo en su garganta le dificultaba respirar. ¿Quién?, exigió Caïc con su voz firme, a pesar del miedo en su mirada. ¿Quién le hizo eso a mi mamá? Las palabras de Miranda se quedaron suspendidas en el aire. Un ruido resonó a su alrededor. Una puerta se abrió de golpe en el fondo de la calle, y de ella salió un grupo de sombras. Eran hombres con chaquetas oscuras, sus rasgos apenas visibles en la penumbra. Una voz resonó, grave y autoritaria. ¡Julio! El rostro de Julio se tornó blanco. Ricardo sintió que el tiempo se detenía mientras reconocía la voz. Era Lautaro, un viejo conocido, un hombre envuelto en los negocios oscuros de la ciudad. Alguien que había tenido un trato sombrío con Aline en el pasado. Lo sabía, no sabía, susurró Julio, comprendiendo al instante que no todo había sido accidental. La aparición de Lautaro era un peligro manifiesto que ocultaba más secretos de los que habían imaginado. Tómalo con calma, chico. Aquí nadie se muere por sorpresa, dijo Lautaro, con una sonrisa fría que no reflejaba ningún sentimiento. Se giró hacia Miranda, y sus ojos brillaron con malicia. Yo tenía un pacto con Aline. Y tú, querida, te entrometiste en mis asuntos. La confusión se transformó en terror en el rostro de Miranda. Ricardo luchaba por mantenerse consciente, mientras más piezas del rompecabezas se colocaban en su lugar. ¿Qué pactos, qué secretos ataban a Aline con este hombre? Pero de repente, algo se rompió en el ambiente. Un estampido resonó y las luces de la calle parpadearon. Un disparo, un grito desgarrador de Caïc. La escena se volvió un caos absoluto. Todos gritaron. Miranda cayó al suelo también, un charco de sangre expandiéndose a su alrededor. La lluvia, impasible, parecía mezclar su sangre con las gotas del cielo. Ricardo intentó gritar, pero su voz se perdió en el caos. ¡No!, gritó Julio, pero su voz ahora era un eco de horror. La mirada de Lautaro se tornó aún más fría, como si disfrutara el caos. Pero todo se detuvo cuando Caïc, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó a su madre tendida en el suelo. «¡Mamá!», gritó, el terror en su voz retumbando en el silencio de la noche. La lluvia caía y el mundo se sentía tan pesado. Pero en medio de la confusión, de las lágrimas y el dolor, la imagen de Miranda comenzó a desvanecerse. Y justo cuando Ricardo se deslizó hacia el borde de la conciencia, la mujer alzó la vista. «Esto es por culpa de su padre», susurró Miranda, su voz quebrada, cargada de dolor. Los ojos de Caïc se abrieron en estado de shock. «¿Qué estás diciendo? Tú eres el hijo de Lautaro.
reveló Miranda con un aliento tembloroso, casi como si sus últimas palabras fueran un eco de su caída. El silencio fue absoluto. La verdad atravesó el aire como un rayo. Ricardo sintió que el suelo se deslizaba de debajo de él. Era imposible. Caïk, el pequeño que había entrado en su vida, ahora era parte de esa red de secretos y traiciones. Julio, que había dado un paso atrás, parecía luchando con la revelación. La rabia y la confusión se reflejaban en su rostro. ¿Qué? ¿Eso es cierto?, preguntó. Su voz un susurro incrédulo. Lautaro sonrió de manera burlona, sus ojos centelleando. Quien pone en peligro a su madre a través de su padre no puede esperar más que dolor. Las sirenas de la policía se hicieron más cercanas, pero la atención de Ricardo seguía fija en Caïk. Las palabras de Miranda aún flotaban en el aire. El chico, sus ojos rojos y llenos de lágrimas, comenzó a temblar. Su mundo se desmoronaba ante él. «Cállate», murmuró Caïk, mordiendo su labio, la angustia llenando su voz. No puede ser. La imagen de su madre, tendida en el suelo, la lluvia mezclándose con su sangre lo perforaba. La verdad era un golpe brutal. ¿Cómo podía ser que el mismo hombre que le había ofrecido algo de consuelo ahora se convirtiera en el símbolo de su destrucción? Ricardo sintió el miedo apoderándose de su pecho. Todo lo que creía saber sobre sus vidas se volvía humo. Todo era una monstruosidad. Nadie estaba a salvo. Nadie podía escapar de la sombra del pasado. Y ese momento exacto, lleno de revelaciones desgarradoras, alteró la esencia misma de su futuro. En el eco de la lluvia, mientras las sirenas se acercaban, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué consecuencias tendría esta revelación? El aire se congeló y la oscuridad parecía abrazarlos a todos. ¿Había alguna forma de salir de esto? Ricardo permanecía en el suelo, sintiendo cómo el frío del asfalto se mezclaba con su sangre. La revelación de Miranda seguía resonando en su mente. Caïk es tu hijo. Todo lo que creía saber se desmoronaba, y la confusión inyectaba terror en su corazón. Las sirenas se acercaban, pero el tiempo parecía haberse detenido. Caïk se tambaleó, su rostro pálido, incapaz de procesar el nuevo golpe. No, no puede ser. Su voz temblaba, pero en sus ojos había una chispa de desafío. La palabra padre se convertía en un grito vacío, un eco de angustia. ¡Cállate!, Julio gritó, sus manos temblando, como si intentara sacudirse el horror de la revelación. Las sombras que los rodeaban parecían achicarse. La tensión electrificaba el aire. Lautaro observaba la escena con una sonrisa burlona, como si todo perteneciera a un juego siniestro. Aline siempre supo a quién se metía. «Pero tú, niño, no deberías estar aquí», dijo, dando un paso hacia Caïk. La amenaza en su voz era clara, como el sonido de una serpiente lista para atacar. «¡No te acerques!», gritó Caïk, atrapado entre su legado y el terror de un futuro que se desmoronaba. La imagen de su madre tendida en el suelo y sus últimas palabras resonaban en su mente. Ricardo, aún en el suelo, intentó levantarse con dificultad. La lluvia caía cada vez más fuerte, como si el cielo llorara junto a ellos. «¡Caïk, corre!», gritó. La voz le costaba, pero el instinto le empujaba a protegerlo. Pero antes de que Caïk pudiera reaccionar, un estruendo retumbó a su alrededor. Un disparo. La luz de un relámpago iluminó la escena, y un grito desgarrador dejó escapar la garganta de Julio. Las miradas se giraron hacia él, y en el instante en que el trueno resonó, un grupo de personas apareció corriendo del callejón de enfrente. Eran varios hombres, armas en mano, llenos de rabia y venganza. Lautaro extendió una mano. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un pánico absoluto. «¡Lo sabía!», exclamó, retrocediendo. «No, no hay tiempo».
Ricardo sintió una oleada de preocupación y una necesidad desesperada de actuar. Se arrastró hacia Kaik, pero no fue lo único que se desató. En un abrir y cerrar de ojos, las fuerzas de Lautaro comenzaron a disparar, ignorando la confusión. El aire se llenó de balas. La lluvia ahora parecía un torrente de sangre y fuego. Ricardo miró por encima del hombro, intentando buscar una salida. El caos se desató a su alrededor. Gritos, disparos, la lluvia cayendo más intensamente, como si el mundo estuviera en llamas. «¡Kaik, corre!», repitió, aunque su voz se perdía en el estruendo. Kaik, atrapado, miraba a su madre caída, presenciando el horror por primera vez. Y entonces algo increíble sucedió. Una figura apareció en la distancia, corriendo hacia ellos. Aline, o al menos eso parecía. Los ojos de Kaik se abrieron de par en par, pero no había alegría en su mirada, solo confusión. «¡Mamá!». Sus labios se movían, pero la realidad era más oscura que cualquier escenario imaginado. Aline había sido cremado por la tragedia, así que ¿quién era esa mujer? La risa de Lautaro se transformó en un grito de ira al ver la mujer acercarse, y el tiempo pareció detenerse nuevamente. «¡No! ¡No puedes estar aquí!». Esa Aline dio otro paso, y las miradas se encontraron. La confusión llenó el aire. Era una sensación surrealista, como si la realidad se desmoronara en un torbellino de mentiras y secretos. El rostro de la mujer no solo recordaba a Aline, sino que era un reflejo de su vida. Y Kaik no podía entender. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa. «Soy», dijo la mujer, y sus palabras se quebraron como el sonido de un cristal. El rostro de Ricardo se iluminó con un destello de reconocimiento. «¡Espera!», gritó. «¿Eres tú?». «No, es imposible». Aline, o quien la personificaba, se detuvo. Miró a Kaik y en sus ojos había una mezcla de amor y la carga de un secreto terrible. «Porque tú eres el hijo de Lautaro», exclamó, un eco de los horrores y la historia que creyeron enterrada. Kaik se quedó helado. La incredulidad lo atravesó como una ráfaga helada. La lluvia se transformó en un lamento, presagiando un desenlace aún más oscuro. La verdad se desbordaba como un torrente. El miedo y la agonía llenaban el aire en cada segundo. ¿Qué más se oculta en las sombras? ¿Y qué les esperaba ahora? Las respuestas se perdían entre las sombras del drama y el dolor, manteniéndolos cautivos en su lucha por comprender lo inentendible. Ricardo permanecía helado, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban. La figura que parecía Aline se acercaba, pero su presencia era un recuerdo oscuro que retumbaba en su mente. La lluvia caía sin piedad, formando un mar de lágrimas y miedo alrededor de ellos. «¡Mamá!», gritó Kaik, su voz llena de esperanza y desconfianza a la vez. Pero la mujer no respondió. Solo se quedó mirando, con los ojos llenos de tristeza, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Lautaro se quedó en silencio, el rostro pálido. Nunca esperaba volver a ver a Aline, y mucho menos de esta forma. La tensión crecía. Las sirenas continuaban acercándose, un recordatorio de la realidad inminente. «Tienes que irte de aquí, Aline», dijo Lautaro, su voz un susurro lleno de desesperación. «Esto no es seguro». Pero Aline levantó la mano, rechazando su advertencia. «No voy a dejar a mi hijo, Lautaro». Kaik miró a Ricardo, buscando respuestas que ninguno podía darle. Su mundo se desmoronaba. ¿Cómo es posible
En medio de la confusión, un grito afilado cortó el aire. ¡No! Una figura apareció, empujando a través de la multitud. Era Julio, su rostro lleno de miedo, pero también de ira. «Tú no deberías estar aquí», le gritó a Aline, como si eso pudiera cambiar la realidad. El tiempo se detuvo de nuevo. Julio, desbordando de emociones, retrocedió unos pasos. «Eso no puede ser verdad. No puede ser tu madre». Aline se volvió apenas un reflejo de lo que había sido, llena de determinación. «Soy quien soy, y vine a proteger a Kike de todo lo que ustedes han creado». Un disparo cortó el aire. Un eco espeluznante. La mirada de todos se centró en Lautaro, que había desenfundado su arma, pero no estaba seguro de a quién apuntar. La escena se volvió un caos. El ladrido de la pistola resonó con fuertísima gravedad. El mundo de Ricardo se convirtió en un torbellino de confusión. Aline había sido el amor de su vida, y ahora el destino se burlaba de ellos. Con un impulso visceral, se lanzó hacia Kike y lo empujó detrás de él, tratando de ser su escudo humano. «¡Corran!», gritó, a pesar de que su cuerpo se sentía pesado y adolorido. Pero no importaban las heridas. Su instinto de protección se encendió ferozmente. De repente, estallidos más agudos resonaron. Más disparos. Las sombras de los hombres de Lautaro se movieron a través de la lluvia, acercándose, dispuestos a hacer lo que fuera necesario. La confusión reinaba, y la lluvia se convirtió en un campo de batalla. «No puedes dejar que esto suceda», gritó Aline a Lautaro, mientras daba un paso hacia él, el odio y la traición palpable entre ellos. «Eras parte de esto». La voz de Lautaro era un susurro lleno de veneno. «Tú lo provocaste, Aline. Siempre eres la que se interpone entre el poder y yo». El aire se llenó de tensión. Cada aliento era un peso en el estómago. Kike temblaba, y en sus ojos había más que miedo. Había un fuego cautivo que desafiaba todo lo que conocía. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Aline miró a su hijo, sus ojos llenos de amor. «Nunca quise que supieras. Quería protegerte de este mundo». Un disparo más retumbó. La cabeza de Ricardo giró bruscamente hacia Lautaro, que había dejado caer su pistola con un rostro de horror. «Eres un monstruo, vadillo», gritó Aline, y mientras sus palabras flotaban en el aire, todo se volvió caos. Justo cuando todo parecía desmoronarse, un último disparo rompió la tensión. «¡Basta!», gritó Julio, y en un acto que nadie pudo prever, se abalanzó sobre Lautaro, empujándolo con tal fuerza que el hombre cayó al suelo. El arma aterrizó lejos y el eco de su golpe resonó en la oscuridad. Ricardo tuvo una mezcla de alivio y terror. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó, su voz temblorosa, pero la curiosidad, unida al temor, lo mantenía en pie. La lluvia se confundía con las lágrimas en su rostro. Mientras el silencio rodeaba a todos los presentes, un misterio aún más oscuro emergió en la penumbra, dejando a todos cuestionando la verdadera naturaleza de las relaciones entre ellos, abrazados por secretos que nunca deberían haberse revelado. «¿Qué hay en verdad en todo esto?», preguntó Kike, su voz alta y firme, mientras la lluvia caía como una cortina sobre sus temores compartidos. Y en un instante, bajo el peso de la revelación, Ricardo sintió que todo cambiaba. La verdad era una trampa y estaba a punto de desatar una tormenta mucho más oscura. Ricardo permanecía helado, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban. La figura que parecía Aline se acercaba, pero su presencia recordaba todo lo que había perdido. La lluvia seguía cayendo, más fuerte, más insistente, como si el cielo llorara por ellos. «¡Mamá!»,
Gritó Caíc, su voz llena de esperanza y desconfianza. Pero la mujer no respondió. Solo lo miraba, el dolor reflejado en sus ojos, como si cada segundo que pasaba la hundiera más en la desesperación. Lautaro se quedó en silencio, pálido como una sábana. La tormenta que se desataba no era solo la que caía desde lo alto, era el caos de sus pasados hechos. «Tienes que irte de aquí, Aline», dijo Lautaro, su voz un hilo cargado de tensión. Pero ella levantó la mano, desafiando su advertencia. «No voy a dejar a mi hijo, Lautaro. No importa lo que digas». Caíc miró a Ricardo, buscando respuestas en su rostro perdido. Su corazón latía con fuerza, preguntándose cómo había llegado hasta aquí. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Acaso soy un secreto más?» La rabia de Lautaro retumbó como un trueno. «Esto es culpa tuya, Aline. Siempre has estado en medio de todo». «¿Mamá?», gritó Caíc, sus ojos llenos de angustia por la revelación. En un instante, el aire se volvió pesado y la tensión alcanzó su punto crítico. El cielo rugió mientras un relámpago iluminaba la escena y todo pareció suceder en cámara lenta. Aline estaba a punto de decir algo más, algo crucial, cuando el sonido de un disparo cortó la noche. Ricardo sintió el tiempo detenerse. Lautaro, con una mirada de horror, se detuvo justo delante de ellos, la pistola aún humeante en su mano. Aline, con la mirada fija en Caíc, se desplomó, las manos extendidas hacia su hijo, pero el movimiento nunca llegó a completarse. «¡No!», gritó Ricardo, y las palabras se sintieron vacías mientras se lanzaba hacia Aline. El mundo giraba de manera violenta. La lluvia ahora era una lluvia de lágrimas, y su alma se destrozaba. Caíc, incapaz de entender lo que sucedía, solo podía mirar, su rostro palideciendo, como si la vida se le estuviera escapando. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?». Ricardo se arrodilló al lado de Aline, su corazón pesaba como plomo en su pecho. «Aline, no, por favor», susurró, dándose cuenta de que la imagen de su amor se desvanecía. Los ecos de la sirena llenaron el aire ahora, pero Ricardo no escuchaba nada, solo los latidos agónicos de su corazón y la caída súbita de Aline. La desesperación lo invadió, pero fue entonces cuando una sombra emergió de las profundidades de la noche. Una figura oscura, resbaladiza, que se movía entre las sombras. Ricardo se dio vuelta y su estómago se encogió. Era su hermano Pablo, quien había estado desaparecido desde hacía años. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, el pánico llenando su voz. Pablo sonrió de forma perturbadora. «He venido a recoger lo que es mío», dijo, sus ojos reflejando una luz extraña, casi maníaca. «Mío», repetía como si disfrutara el caos que había creado. «Todo esto es parte del plan». «¿Y tú, querido hermano? Nunca fuiste parte de él». Los ojos de Ricardo se abrieron en terror, comprendiendo que la verdad era aún más devastadora. «¿De qué estás hablando?». La risa de Pablo resonó en el aire denso, mientras el rostro de Lautaro se transformaba del horror a la ira. «Lo que no sabes, hermano, es que toda esta historia, cada dolor, cada tragedia, fue orquestada mucho antes de que tú llegases. Tú, Aline, Caíc, todos eran peones en mi juego». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La lluvia se mezcló con el sudor frío que le cubría la frente. ¿Era posible que Pablo hubiera estado detrás de todo? Los secretos a su alrededor, la mentira de su madre. Cada giro en esta historia giraba alrededor de él. «¡Cállate!», gritó Lautaro, mientras la rabia se desbordaba en su mirada. El caos se había desatado en su mente. La figura de Aline, la verdad sobre Caíc, la amenaza de Lautaro.
Todo giraba en un ciclo eterno de traición. Cada rincón de la ciudad se llenaba de sombras que parecían reírse de ellos. Un grito desgarrador salió de las profundidades del callejón, un eco de desesperación que lanzó a todos al borde de la locura. Kayk empezó a retroceder, confundido. Pero su madre, ¡aléjate de ella!, gritó. El miedo en su mirada lo consumía. Cada palabra era un ladrido de verdad. Pero todo era un caos, y mientras la lluvia golpeaba el suelo, la revelación de Pablo sobrevolaba el aire. ¿Quién más está de nuestro lado, Ricardo?, preguntó Pablo, acercándose lentamente, como un depredador al acecho. La partida está lejos de terminar. La oscuridad se apoderó de sus corazones, y el futuro se adivinaba sombrío. ¿Qué más secretos quedaban por desvelar? ¿Y quiénes eran realmente los que estaban en su contra? La respuesta se cernía sobre ellos como la tormenta lista para estallar en cualquier momento. Ricardo sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La figura que representaba a Lynn, aunque herida, brillaba con la fuerza de una madre dispuesta a todo. El caos a su alrededor se desvaneció momentáneamente, y el sonido de la lluvia se convirtió en un murmullo sordo. «Tienes que llevar a Kayk a un lugar seguro», dijo a Lynn, su voz resonando con una firmeza renovada, como si hubiera encontrado fuerzas de lo más profundo de su ser. «No puedo dejar que esto termine así». Julio, sintiendo la tensión en el aire, dio un paso adelante, dispuesto a proteger a Kayk. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y determinación. «Aline, no. ¿Cómo puedes hacer esto después de todo? Porque siempre he estado aquí para ti, incluso cuando no lo sabías», respondió ella, la verdad en sus palabras cortando el aire como un cuchillo. «Y nunca dejaré que te arrebaten tu futuro». Pablo sonrió. Viéndolo todo como un espectáculo, su presencia siniestra llenaba la escena. «¿Crees que puedes salvarlo, Aline? Tu pasado no se puede borrar. La sombra de Lautaro siempre estará sobre él». Aline dio un paso hacia su demonio, su voz firme en el viento. «No dejaré que mis miedos controlen el futuro de mi hijo». Justo entonces un estruendo resonó. Lautaro, a punto de dar un paso adelante, retrocedió por la balacera que había estallado. La policía había llegado al lugar, sirenas sonando como un clamor de justicia. La llegada de la autoridad obligó a todos a definir sus alianzas. «¡Distribuyan y deténganlos!», gritó un oficial desde la distancia. Mientras varios hombres de Lautaro empezaban a retroceder, con miedo en sus rostros. Las sombras se dispersaron, pero no antes de que Lautaro lanzara una última mirada de desprecio. «Esto no ha terminado, Aline. No por mis hombres». Mientras las luces de los patrulleros iluminaban la escena, Ricardo se acercó a Kayk. Las lágrimas caían por la cara del niño, pero su mirada era diferente ahora. Había un fuego interno encendido. Lo sé todo», susurró Kayk, mirando a su madre, a su nuevo futuro, pero todavía asustado por lo que había perdido. «Eres un chico fuerte», dijo Ricardo. «La conexión entre ellos que siendo más fuerte. Y siempre estaré aquí, ya sea como amigo o como un padre». El horror había dejado su huella, pero la esperanza comenzaba a florecer. La lluvia seguía, lavando las huellas de la tragedia, dejando espacio para un nuevo capítulo. Aline, ahora apoyada contra la pared, sonreía débilmente. «Esto no acaba aquí, pero juntos podemos encontrar el camino». Julio les miró a todos, su rostro cambiado, pensativo. «Quizás podemos encontrar soluciones. Ya no quiero pelear». Lautaro había desaparecido entre las sombras, pero la promesa de que regresaría flotaba en el aire como un mal presagio. A medida que los policías comenzaron a tomar notas y a asegurarse de que todos estuvieran bien,
La verdad de lo vivido comenzó a tejer un nuevo sentido de unión entre ellos. «Es hora de irnos», dijo Aline, el dolor aún presente, pero con un brillo de determinación. «Debemos dejar atrás nuestro pasado y construir algo nuevo». Ricardo y Kijk asintieron. Un nuevo amanecer comenzaba para todos ellos. Un futuro lleno de retos, pero con la fuerza de su conexión como su mayor recurso. Pero el miedo seguía acechando, y cada uno sabía que el camino sería largo. La tensión se disipó lentamente, dejando conjeturas en el aire. ¿El pasado realmente había quedado atrás? ¿Podría Lautaro ser contenido? El futuro se dibujaba incierto, como el cielo que aún lloraba sobre ellos. Y en ese momento, cuando la realidad y la esperanza comenzaron a entrelazarse de nuevo, algo cambió en el aire. Ricardo supo que este era solo el principio. Antes de que el mundo volviera a girar, una voz resonó. Espero que te haya encantado esta historia. Si verdaderamente deseas saber qué sigue, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarme a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber lo que piensas. Es muy importante para mí. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Y solo los verdaderos fans comprenden lo vital que es para mí. No esperes ni un segundo más.